Good morning and welcome back to our study of Jesus' miracles. Buenos días y bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de los milagros de Jesús. The miracle we'll look at this morning is the only miracle included in all four of the Gospels. Y este milagro que vamos a ver el día de hoy es el único que está incluido en los 4 evangelios. It's commonly known as Jesus feeding the 5,000. Y es comúnmente conocido como Jesús alimenta a los 5,000. We're going to look specifically at Matthew chapter 14. It's verses 15 through 21. Y específicamente vamos a estudiar Mateo 14 del verso 15 al 21. Now it starts out when it says this in verse 14. When Jesus heard what had happened, this was actually talking about John the Baptist's death, he withdrew by boat privately to a solitary place. Y encontramos esto en el verso 15. Dice, cuando Jesús recibió la noticia, esto es todo Juan el Bautista hablando, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Now, when we read stories about Jesus, I want you to do this. Cuando nosotros leemos historias acerca de Jesús, quiero realmente que hagas esto. I want us to learn from his habits. La enseñanza es acerca de los hábitos que él tenía. So Jesus was grieving. Entonces Jesús estaba ayudando. And in the midst of everything going on around him, Y en el medio de todo lo que estaba pasando alrededor de él, he tried to get away él trataba o él quería separarse to a quiet place. a un lugar silencioso. This was his habit. You'll see it throughout the Gospels. Esto era un hábito de él, lo vamos a ver en los 4 evangelios. And if you think it's difficult for you to get away, imagine Jesus. Y si tú crees que es difícil tomarte un minuto para ir a un tiempo solo, imagínate la vida de Jesús. Because see what happens next. Porque mira lo que pasa al siguiente. It says, hearing of this, the crowds followed him on foot from the towns. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick. Dice, las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Entonces cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Do you get what's happening here? ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo acá? Jesus gets in a boat to get away. Jesús se monta en un barco para ir a un lugar para estar solo. He's looking for a solitary Él place. está buscando un lugar silencioso y en silencio. So when he crosses the lake this way, the people go around on foot. Entonces él viene y trata de cruzar el lago en una forma recta, pero la gente viene y camina alrededor para encontrarle. But it doesn't say Jesus was frustrated by this. Pero no dice Jesús se frustró porque la gente lo estaba siguiendo. It says when he saw the large crowd, he had compassion on them. Dice, cuando él vio que había una multitud, tuvo compasión de ellos. He was grieving. Él estaba cansado. He had lost his cousin, his friend, his ministry partner, and he was tired. Él estaba dolido porque había perdido a su amigo, a alguien amado. Entonces él estaba cansado. And yet he was compassionate. Pero de todos modos tuvo compasión. And I'm convinced that kind of compassion is what brought those people there. Y estoy convencido de que ese tipo de compasión que él mostraba fue la que hizo que toda esta gente viniera y le encontrara en el otro lado. So now let's pick up in verse 15. Entonces encontrémonos en el verso 15. It says, as evening approached, the disciples came to him and said, this is a remote place, and it's already getting late. Send the crowds away so that they can go to the villages and buy themselves some food. Y en el verso 15 dice, al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que se vayan a los pueblos y compren algo de comer. So I appreciate this about the disciples. Entonces me parece algo interesante esto en los discípulos. They realized there was a problem, Ellos se dieron cuenta que había un problema and they came up with a solution. y ellos vinieron con una solución. The solution was get rid of the people. Y la solución era, hay tanta gente, es hora de comer, no tenemos, entonces que se vayan. But that's not the way a compassionate Jesus thinks. Pero esta no es la forma en la que la compasión de Jesús se muestra. Jesus actually says they don't need to go away. You give them something to eat. Jesús les dice, no, ¿para qué los vamos a despedir? Mejor ustedes denle algo de comer. And we can realize from this that sometimes miracles require our participation. Entonces nos damos cuenta que muchas veces los milagros requieren de que nosotros participemos en ello. And so Jesus challenges the disciples to be part of the solution. Y entonces Jesús viene y reta a los discípulos para que sean parte de la solución. But they're not thinking in terms of miracles. Pero ellos no están pensando en términos milagrosos. They think, this is what we have. We only have 5 loaves and 2 fish. Y esto es lo que ellos piensan. Nosotros solamente tenemos 5 panes y 2 peces. So the disciples only saw their limited resources, Y los discípulos solo miraban que sus recursos eran bastante limitados. which in fact weren't even theirs. De todos modos,
no eran ni siquiera de ellos. See, when you read this account in the Gospel of John, you find out that there was a little boy who brought his lunch, and that's all that the people had. Y cuando leemos esta misma historia en el libro de Juan, nos damos cuenta que esto ni siquiera era de los discípulos, sino era de un niño que trajo su almuerzo, y esto era lo que él había traído. But it didn't matter how much it was. Pero no importaba cuánto había sido, Because cuánto era. Jesus says, bring it to me. Porque Jesús dice, tráigamelo a mí. And this is where it's always going to get interesting. Y esto es aquí es donde la historia se va a convertir en algo interesante. Because the principle is always, it's not our meager resources that are important. Porque el principio no es qué es lo que tenemos, si es mío o no es mío, los recursos, But it's rather what God can do with those little resources. sino lo que Dios puede hacer con esos pequeños recursos que tenemos. They can always be multiplied by God. Siempre pueden ser multiplicados por Dios. We saw that a few Sundays ago in the miracle of Elijah and the flour and the oil. Y vimos hace un par de domingos el milagro de Elías, en donde provee acerca de donde la provisión es extendida en el aceite y en la harina. And in verse 19, we see the miracle happen. Y en el verso 19, acá vemos donde sucede el milagro. It says, Jesus directed the people to sit down on the grass. Taking the 5 loaves and 2 fish and looking up to heaven, he gave thanks. And he broke the loaves. Then he gave them to the disciples. And the disciples gave them to the people. Entonces dice, y mandó a la gente que se sentara en la hierba, tomó los 5 panes y los peces, y mirándose al cielo los bendijo, los partió, y luego los dio a los discípulos para que los repartieran entre toda la gente. Now, the interesting thing here to me Entonces, algo bastante interesante sucedió acá. is that this was going to be an orderly and a systemic miracle. Esto va a ser algo ordenado y algo bastante sistemático, como un milagro. And that's my personality. Y esta es mi personalidad. So I love that Jesus does this. Me encanta porque Jesús hace esto He también. has them sit down Él les dice, siéntense. and has a system of how to distribute the food. Y tiene un sistema de cómo distribuir la comida. And in verse 20, we find out this. They all ate and they were all satisfied. Y en el verso 20 leemos que dice que todos comieron hasta que quedaron satisfechos. Remember, they started with 5 loaves and 2 fish. Empezaron con 5 panes y 2 peces. And we've got 5,000 people who all ate and were all satisfied. Y él alimentó con esa cantidad a 5,000 personas y todos quedaron satisfechos. They were full, they were content. Ellos estaban llenos, estaban alegres. It wasn't just a little morsel of food. No solamente tenía, está bien, un poquito de comida. This is amazing. Esto es increíble. This is the miracle. Este es el milagro. And then in the rest of verse 20, it says the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. Y en el verso 20, en la segunda parte de ahí, dice que los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. So we realize that this miracle started when the disciples said, hey, we've got a problem. Entonces, este milagro comienza cuando los discípulos vienen y le dicen, hey, tenemos un problema. The people are hungry. La gente tiene hambre. We suggest you send them away. Te sugerimos que los despidas, que se vayan para sus casas. But then Jesus says, just bring me what you have. Y Jesús les dice, no, traigan lo que tenemos. And then he distributes it. Y entonces él viene y lo distribuye. And at the end of this miracle, we see the disciples, all 12 of them, all of them holding a basket full of food. Y al final de este milagro vemos a los 12 discípulos, a cada uno de los 12, cargando una cesta llena de comida. I would think each basket's holding more than even what they started with. Y yo me imagino que cada una de estas cestas está o contiene mucho más con lo que ellos comenzaron. You see, this miracle had 2 purposes. Este milagro tiene 2 propósitos. The first was to feed the people, El primero es alimentar a las personas. and the second was to teach the disciples Y el segundo era enseñarle a los discípulos that it doesn't matter what you start with. que no importa con qué comiences, When you include God, cuando tú incluyes a Dios, He can multiply your Él puede resources. multiplicar tus recursos. And then verse 21 closes it out, and it says, the number of those who ate was about 5,000 men, besides women and children. That's what Matthew says. Y dice en el verso 21, según Mateo, los que comieron fueron unos 5,000 hombres, y esto sin contar las mujeres y los niños. Now, this is amazing to me. Y esto es increíble para mí. We always think of it as the feeding of the 5,000. Nosotros siempre pensamos que él alimentó a 5,000, And in this culture, they would only count the men. pero en esa cultura ellos iban a contar a los hombres nada So más. this could have been 10,000, 15,000 people. Pudiesen haber sido 10,000 o 15,000 personas. And so this miracle is even bigger. Y entonces este milagro es mucho más grande de lo que nosotros lo imaginamos. See, it's bigger than the title in our Bibles tell us it Es is. incluso mucho más grande de lo que el título en la Biblia nos está diciendo que es. So with this miracle in mind, Con este milagro en mente, I want to ask you where you are at this point in your life.
during the pandemic, during 2020? Quiero preguntarte, ¿en dónde estás tú en tu vida durante este tiempo de pandemia en 2020? Are you running out of resources? ¿Te estás quedando sin recursos? Are you running out of patience? ¿Te estás quedando sin paciencia? Are you running out of faith? ¿Te estás quedando sin fe? The application this morning is this. La aplicación esta mañana es la siguiente. Take what little you have. Toma lo que tú tienes, no importa que sea pequeño. Take that little bit of faith, Toma esa pequeña fe que te queda aún, that little bit of patience, ese poquito de paciencia que está ahí, those meager resources, esos esas pequeñas cosas que tienes aún, and give them to God. y dáselas a Dios. And allow Him to multiply them. Y permítele a Él que las multiplique. And allow Him to surprise you with the miracles He can make in your life. Que Él te sorprenda con esos milagros que puede hacer en tu vida. My hope is the next time we see each other face to face, Mi esperanza es que la próxima vez nos podamos ver cara a cara. you'll have an incredible story to tell me about how God multiplied your Tú resources. puedas compartir conmigo y me digas, mira, Dios hizo un milagro increíble con los recursos que tenía, que eran muy pequeños. That He multiplied them in the same way He did here in Matthew. Y Él los 14. multiplicó de la manera en la que Él lo hizo acá en esta historia en Mateo, verso 14. Have a great week. Que tengas buena semana.